Agradezco a la Comisión Nacional de Bioética por su amable invitación para presentar este tema que he denominado bioética médico y paciente. Y una interrogante, ¿quién es premio? ¿No? Mi nombre es Hugo Lagunas, colaboro con la Comisión de Bioética del Estado de Aguascalientes y estoy adscrito al Departamento de Investigación del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Inicialmente partiríamos de esto, ¿no? Del origen de la bioética. Es interesante esto porque todas las personas que están metidas en esta área conocen que el estadounidense Potter fue la primera persona que acuñó este término. Sin embargo, Hans Martin en 2007 nos planteó un artículo de revisión muy acertado en el cual su investigación concluye que la persona que en realidad acuñó ese término fue el alemán Fritz Jarr y muchísimos años antes que Potter, ¿no? En 1926. Aquí les muestro solo un ejemplo de los artículos que se han encontrado, autoría de Fritz Jarr. Este se llama La ciencia de la vida y la enseñanza de la moral, viejos descubrimientos bajo una nueva luz. Finalmente, quisiera ponerles qué es la biótica de manera muy concreta. Esta es una definición del doctor Miguel Hugo Couto de la Universidad de Chile. Él lo plasma así: es el proceso de contrastación de los hechos biológicos con los valores humanos en las decisiones sanitarias a fin de aumentar su corrección y calidad. Me parece una definición muy acertada, sobre todo para el tema que estamos tratando, que es la relación médico-paciente. Otro autor de gran renombre es Diego Gracia. Para él, la relación clínica es aquella que tiene lugar entre una persona que considera su salud amenazada y alguien que posee el saber y la técnica para hacer frente a la enfermedad y así restaurar la salud comprometida o en riesgo. Hay un autor que se llama Lain Entralgo. Él propone ciertos momentos principales en esta relación. Él plantea un momento cognitivo que integra todas aquellas operaciones cuyo fin es el conocimiento de la enfermedad, es decir, un diagnóstico, el conocimiento del sujeto que la padece y que la vive de manera personal, es decir, un diagnóstico clínico, y finalmente el conocimiento del curso de la enfermedad, estableciendo con esto un pronóstico. Otro de los momentos que plantea Lain Entralgo es el momento afectivo, que comprende las emociones y los sentimientos propios de la relación clínica que experimentan ambas partes, médico y paciente. También observa un momento operativo que corresponde a la conducta y a los procedimientos que aplica el médico en la atención del paciente. No podría faltar, sin duda, un momento ético. Este contempla la sujeción a las normas que regulan la conducta del médico en el marco de la relación clínica. Finalmente, la INE entra algo plantea el último momento, que sería el momento histórico-social. Este va a abarcar los aspectos sociales del médico, del paciente, de la enfermedad y de la propia relación. Finalmente, la INE entra algo se enfoca en prestar la debida atención a los aspectos psicológicos, sociales y culturales que enmarcan esta relación entre médico y paciente, ¿no? De hecho, actualmente se ha visto una evolución en este trato. El paciente ha pasado de ser un objeto natural, como lo describe Mendoza, a tener un trato en el cual es visto como una persona. En cambio, en el trato del paciente, denominado por Diego Gracias, rebelión del paciente, reivindica su condición de agente moral autónomo, es decir, su capacidad para participar en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con su salud y con su estado vulnerable. Es decir, ya ha habido un cambio, una evolución del sistema paternalista en el que el médico decía todo y hacía todo, a veces sin tomar en cuenta al paciente, a modelos de atención ya más avanzados, ¿no? Que tenemos actualmente, el deliberativo, el informativo y muchos otros tantos. En relación a esto, a la vulnerabilidad que puede existir en el paciente, en el año 2005, en la 33 sesión de la Conferencia General de la UNESCO, se adoptó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Y en particular, en este documento hay un artículo, que es el 8, donde aborda que es el principio de vulnerabilidad. Y se refiere a él así: dice, al aplicar y profundizar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías asociadas, debería tenerse en cuenta la vulnerabilidad humana. Debe protegerse
a las personas y grupos que especialmente son vulnerables y respetar su integridad. Un punto importante es que este documento no plantea una definición como tal de este principio, pero aquí lo interesante es que ya es tomado en cuenta, ¿no? Ya se observa la vulnerabilidad como parte de la condición humana. Este principio de vulnerabilidad puede ser observado en las corrientes europeas, a diferencia de las corrientes estadounidenses. Y en relación a este principio, hay autores como Renthoff que lo plantean así, que el principio de vulnerabilidad ejemplifica la finitud de la condición humana, es decir, es inherente a todo ser humano. Vulnerabilidad entendida como un aspecto de salud, económico, social, sentimental, cualquier cosa que pueda afectar a las personas. Estos dos autores con esto pretenden que forma parte del ser humano y no es algo que pueda prescindirse a través del progreso científico y médico. En base a esto se plantean que el respeto por la vulnerabilidad debe verse como un principio biopolítico medular y como la base de toda la ética en un estado de bienestar moderno. Durante 1998 hubo un consenso en 22 países de Europa y estos países coincidieron en dos puntos que son los que les planteo en esta diapositiva. El primero es en expresar la finitud y la fragilidad de la vida, en las que en aquellas personas capaces de autonomía se funda la posibilidad y necesidad de toda moral. Y el otro punto es este, es que la vulnerabilidad es el objeto de un principio moral que requiere del cuidado de los vulnerables. Los vulnerables son aquellos cuya autonomía, dignidad o integridad son susceptibles de ser amenazadas. Como tales, todos los seres que tienen dignidad deben ser protegidos por este principio. Ha habido algunos estudios o autores que plantean que este término de vulnerabilidad no podría ser tomado como un principio. Sin embargo, retomando al doctor Cotó, él plantea que ante esta crítica de incluir a la vulnerabilidad como un principio ético, él menciona que esta es un modo esencial y universal del ser humano. No es una dimensión ética en sí misma, pero reivindica de manera enérgica y legítima el derecho de inspirar a un principio bioético de protección. ¿Por qué será importante? Les planteo en esta diapositiva la satisfacción del paciente, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué nos dará de bueno, no? Bueno, según Fitzpatrick, el que un paciente encuentre satisfacción en su atención trae como resultado 3 puntos. Uno es que es una medida de la evaluación de las consultas. También la opinión del paciente puede ser utilizada para la organización de la asistencia sanitaria y finalmente puede predecir el seguimiento y continuidad en los tratamientos. Es decir, puede trasladarse a un resultado, ¿no? El hecho de la satisfacción en los pacientes. Este autor, Pellman, lo plantea así. De hecho, este aspecto de la satisfacción ligado a la continuidad del sistema de salud podría ser utilizado como un indicador de calidad y como un factor de competitividad en los servicios. Por lo anterior, el tratar éticamente al paciente puede traer consecuencias correctas, idóneas para el mismo paciente, para el médico y para el sistema de salud. Hablamos del paciente, ¿no? Sin embargo, en esta relación son dos partes. El médico también está presente y en base a ello les planteo esta pregunta. ¿Qué ocurre cuando el médico es el paciente? Es decir, se invierte en los lugares, ¿no? Según este autor, Albujar, ante la posibilidad de enfermar, los médicos en ocasiones reaccionan con un sentimiento de invulnerabilidad, atribuyendo a la bata un poder protector contra las enfermedades. Él ha observado que también se adoptan conductas como subestimar síntomas y contrarias a lo que el personal aconseja a los mismos pacientes, ¿no? De hecho, un estudio del Colegio de Médicos de Barcelona reveló estados, sentimientos, ¿no? Como la despreocupación generalizada del personal médico por su salud. Y ante un problema, optan por la automedicación, algo que también reprueban personal de salud hacia los pacientes. Y si realizan una consulta, lo hacen de manera informal, puede ser por teléfono,
en el pasillo o con referencia a un tercero. Cuando el médico enferma y se ve obligado a aceptar la condición del paciente, se experimenta una serie de transformaciones de tipo personal, profesional y asistencial. Ante el diagnóstico de una enfermedad grave, surgen sentimientos y emociones. Algunos intentan convivir con la impredecibilidad, haciéndola parte de su vida, otros tratan de ignorarla. Si se dan cuenta, lo que nos platica este autor son diversas emociones o reacciones que tienen los pacientes, es decir, el personal de salud, los médicos también son personas, también se enferman, también sienten, ¿no? ¿Qué pasa cuando están del otro lado? Que es algo que vamos a platicar en estos breves instantes. En algunos casos, a partir de su formación científica, recurren a argumentos sin base racional, no solo para explicar la causa de su enfermedad, o incluso aceptan someterse a tratamientos no probados clínicamente o científicamente. En relación a esto, hay un libro de un autor que se llama Klisman, que se apellida Klisman, que puede ejemplificar este aspecto. Él es un psiquiatra que tras perder a su hermana en las Torres Gemelas en el 2001, sufrió una grave depresión que obligó a su hospitalización. Lo que ocurrió es que este doctor Klisman pasó del otro lado del escritorio y se dio cuenta del trato que había por parte de los médicos hacia los pacientes. Lo que hizo él fue plasmar todas estas experiencias en su libro que se llama Los médicos, cuando los médicos se convierten en pacientes. Y aquí relata diversos comentarios que le hicieron 70 pacientes a los cuales él logró entrevistar. Algunos de ellos los vamos a comentar, como este, dice, para un endocrinólogo su mayor angustia fueron las prolongadas esperas antes de ser atendido en la consulta, por los complicados procedimientos burocráticos de la admisión. Él comentaba, es curioso, decía, las palabras paciente y paciencia tienen la misma raíz latina, patior y patieris, que significa padecer, que es lo que sienten los pacientes en la sala de espera de los consultorios. Continúa con los comentarios que le hicieron. Comenta aquí de un pediatra hospitalizado que se quejaba del horario inconveniente de la ronda quirúrgica. En su caso, el cirujano que lo atendía y su séquito llegaban de madrugada, estando aún medio dormido, le enfocaban con la linterna y le decían, ¿y qué tal? ¿Cómo le va? Antes de que pudiera decir algo, el médico ya había desaparecido, reflejando el dejo de indiferencia que suele ocurrir en la atención de los pacientes. Muestra también un relato de una doctora que recibía este medicamento que le producía diarrea masiva a medianoche y la mantenía despierta hasta la madrugada. Ella tuvo que declararse en huelga, perdón, para que le cambiasen el horario de administración del fármaco. Entonces, estamos viendo comportamientos en los cuales ellos ya están del otro lado, ¿no? Probablemente es lo que se observa ya desde un enfoque diferente. También se pueden expresar sentimientos y emociones que fueron relatadas de esta forma. En la hospitalización, los médicos se sintieron en una condición de indefensión e intimidación durante las visitas médicas, al ser objeto de tantas miradas y escuchar el cuchicheo del personal médico y paramédico. Algunos sintieron la dureza, tosquedad e imprudencia en el manejo de situaciones delicadas. Y Klisman en su libro muestra un ejemplo. Dice, un internista quedó devastado cuando su colega, al ver la radiografía, le dijo sin más preámbulos, usted tiene cáncer, lo siento, no hay nada que hacer. Tiene tumor por todas partes. Sin siquiera explicarle las posibles implicaciones, no le ofreció aliento, empatía o siquiera una palabra de esperanza. Continúa Klisman en su libro y dice que a menudo los médicos no informaban a los pacientes los aspectos adversos de un tratamiento. Este caso es en verdad grave, es complicado. Él menciona que a un joven dermatólogo, un recién casado, no le advirtieron que la radioterapia que le aplicaron por cáncer le iba a causar esterilidad. Es algo en verdad abrumador, ¿no? Porque eh, estéril, joven, preparado, médico, sin embargo, no le avisaron que eso podría ocurrir, ¿no?
Bien, continúa Klisman en sus relatos y menciona que para médicos y pacientes el futuro no tiene el mismo sentido y plantea la interrogante, ¿cuánto tiempo significa largo plazo? ¿Serán meses, años o corto plazo? ¿Serán horas, días, semanas? Un internista quedó confundido cuando el médico le dijo, no creo que su linfoma recurra en el corto plazo. He visto muchos casos, no se angustie. El doctor Miguel Hugo Couto de la Universidad de Chile, que ya lo hemos comentado, él es profesor ahí y fue internado en una clínica por padecer el síndrome de Guillain-Barré. Sus vivencias como paciente las grabó y publicó un libro que se llama El paciente. Él sostiene que la medicina institucionalizada, tal como se practica, exacerba la angustia y el sentimiento de desprotección del paciente, con pérdida de toda autonomía y participación en lo que hace sobre él. Nosotros tuvimos la fortuna de tenerlo en una de nuestras conferencias, al doctor Kuto, y es una persona impresionante, con muchos conocimientos, maneja una gran cantidad de autores y es importante que haya plasmado sus experiencias también en esto de la relación médico-paciente, ¿no? Nosotros lo tomamos para resolver esta duda que estaba planteada en el título, ¿no? Bioética, medio y paciente. ¿Quién es primero? Bien, continuando con los relatos de Klisman, es el de este médico Joel. Él mencionaba que recordaba que cuando lo llevaban al quirófano para ser operado, el camillero le preguntó de qué le iban a operar. De un tumor mediastínico, le dijo. El camillero le respondió, no te preocupes, yo tengo un hermano al que lo operaron de un tumor de esos, y tendrías que ver cómo juega el fútbol. No hay quien lo detenga. El médico agradeció su comentario y pensó, tengo dudas que sea verdad lo que decía, pero esos detalles se agradecen. Es decir, estaba recibiendo cierto reconfortamiento por parte de una persona que no es médico. Sin embargo, él se lo estaba brindando. Continuando con los relatos del libro del doctor Klisman, menciona dice, esta mañana le dijo, no me sentía bien. Los colegas me preguntaron por todos mis síntomas y por mi respuesta al tratamiento. Científicamente cumplieron su trabajo a la perfección, pero no hicieron ninguna referencia a mi situación emocional. Me preguntaron por mi cuerpo, pero no por mí. Más tarde entró al cuarto un empleado de servicio, pues se me había derramado un poco de agua. Mientras realizaba la limpieza, sonriente, me miró a los ojos y me preguntó cómo me sentía. Su acercamiento fue tan genuino que nos enfrascamos en una conversación cálida por varios minutos. Me dijo unas palabras de aliento y me deseó pronta mejoría. Cuando se retiró, me sentía aliviado. Y quiero enfatizar este último renglón que dice, mi cerebro izquierdo dudaba, el derecho reforzó su esperanza. ¿Qué harán ante la enfermedad? ¿Qué busca el médico? ¿No? Ya vimos que es una persona también, si se enferma, si tiene sentimientos y emociones encontradas, como cualquier paciente. Según Klisman, en su libro, él menciona que cuando un médico se enferma, decide consultar a un colega reconocido, no solo por su calidad profesional, sino también por el comportamiento amable, que tenga voz serena, que muestre interés y con el tiempo necesario para escucharle y responderle. Y no buscarían a una persona arrogante que se sienta dueño de la verdad absoluta y no tolere opiniones discrepantes. Generalmente, después de un evento de este tipo, como está aquí planteado en la diapositiva, es decir, que cambia tras pasar una enfermedad, Klisman, en este caso Albujar, mencionan que mejora la relación médico-paciente con una visión más humana del prójimo enfermo. El trato es más solícito, presentan empatía, dedican más tiempo a escuchar, se interesan por su vida personal y familiar. Quiero comentarles una cita de Henry Marshall desde Inglaterra y va mucho en relación a lo que estamos comentando. La cita dice así, hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla, pero 30 años para saber cuándo no hacerla. Algo que nos refleja mucho esta interacción que hay entre el médico y el paciente y aunando a la respuesta que estamos buscando durante esta charla, que es primero la bioética, el médico o el paciente. Finalmente,
retomando la pregunta del título que les he planteado, ¿no? Bioética, médico y paciente, ¿quién es primero? Y yo creo que debe ser un trato empático, humanizado, debe haber una medicina que no solo atienda a la enfermedad, como comúnmente se dice en la literatura, sino que también atienda a la persona, que, como vimos en los relatos del doctor Klinsmann, lo vea a los ojos y le diga cómo te sientes, cómo estás, qué es lo que quieres. Es decir, estamos tratando con personas, porque con personas al rato no lo sabemos, el médico también puede padecer alguna enfermedad, algún cáncer, alguna cuestión de salud muy grave y podría estar del otro lado, ¿no? Como lo hemos visto en el relato que les comentaba, un libro planteado por el doctor Klinsmann, y hay infinidad de literatura y películas al respecto, en el que el médico pasa a ser paciente y no le gusta nada el trato que recibe por parte de los médicos que están ahora del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que para responder esta pregunta, ¿quién es primero? Debe ser primero la bioética, ¿no? Tal como está planteada en el título, y de ahí derivar hacia todas partes, ¿no? De la bioética y el trato, el entendimiento del médico hacia el paciente y del paciente también hacia el médico, ¿no? Finalmente los dejo con esta imagen, es una imagen muy hermosa de Aguascalientes, al fondo pueden admirar el Cerro del Muerto. Les dejo mi correo por alguna cuestión que deseen escribirme. Muchas gracias, sería todo. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.